Bienvenidos sean al podcast Derivaciones, donde se escuchan y se transforman las ideas. Vamos a comenzar. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Pablo Neruda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí transmitiendo Don Pisador en el podcast Derivaciones. Para hoy hablar sobre un tema que me ha parecido muy interesante en estos días. Originalmente no eran temas que hubiera querido manejar, al menos al inicio de mi proyecto. Los primeros episodios pensé en temas, digamos, imperecederos, que no tengan vigencias y que podamos platicarlos sin necesidad de modas virales, ya saben, salud, trabajo. Sin embargo, estoy muy impresionado en las noticias mundiales. Una de las noticias que más me ha causado impresión es la del rearme de que de manera preventiva Alemania está planeando. Antes o después, o más bien provocado por la situación en Ucrania, parece que nuestra Alemania se rearma. Después de la Segunda Guerra Mundial no había habido una iniciativa como esta. El que más o menos se ubique sabrá el significado de lo que estoy planteando en esta ocasión. Pero ahora lo vamos a desmenuzar. El tema es que el rearme de Alemania abre un infinito número de posibilidades al futuro. No de balde, las últimas dos guerras mundiales fueron originadas, digamos que con amplia participación del pueblo alemán. No quisiera decir que fueron culpa de Alemania, pero sí que hubo una gran participación del pueblo alemán. Es un hecho de que todos los pueblos tenemos una manera específica de ser. A nosotros, los mexicanos, nos gusta pensar que somos alegres, que donde llegamos ponemos fiesta. Y esto es ahora, aunque la verdad ese mérito durante mucho tiempo se le fue atribuido al pueblo brasileño. A los franceses les gusta ser refinados. Los perros piratas ingleses, después de tantos años de no lavarse los dientes, ahora resulta que son los más pulcros y elegantes. A los gringos les gusta el dinero, casi tanto como a los judíos. Ya no quiero dar más ejemplos porque la corrección política siempre está al acecho. Sin embargo, el pueblo alemán, analizándolo en base a su historia, tanto reciente como pasada, resulta sigiloso, resulta trabajador en extremo y sobre todo beligerante. Cuando se piensa en esta cuestión beligerante se dice, es que son peleoneros. No, no son peleoneros. Es una raza, es una casta de guerreros formada por una mezcla de pueblos realmente recios. Vaya, incluso la misma Roma, que tecnológicamente y en recursos, así como en estrategia militar, era tan superior, al final nunca pudo terminar de dominar esa área donde actualmente se encuentra Alemania. Hay que tomar nota a este respecto. A un alemán ponle un arma en la mano, adiéstralo, dale un motivo de orgullo y te conquistará el mundo. O al menos lo va a intentar como lo ha intentado en anteriores ocasiones. A esto me refiero con esa cuestión beligerante. Ellos son nacidos para guerrear, a diferencia de otros pueblos. Es muy importante conocer la historia, es muy importante conocer el carácter de los pueblos. Últimamente la tendencia mundial relacionada con los análisis psicológicos se basa más en individuos, pero realmente las masas, lo que es el pueblo, también tienen una cierta personalidad. Y en el caso de los alemanes, solo es así, es gente que ha vivido situaciones muy complicadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando inventan las dos Alemanias, obvio, no fueron felices para nada, pero aún así dentro de toda esa cuestión terminaron siendo lo que son hoy, una gran potencia. El trabajo para ellos es algo así como un método de redención, o sea, te portaste mal, trabaja y serás reconocido. Ahí habría que tener siempre o estar muy al pendiente de esa nación, especialmente en estos momentos en que por temas de sus aliados estratégicos, por cuestiones obviamente de la guerra en Ucrania, que está tan a sus puertas, ellos de repente se dan cuenta que confiaron su seguridad en Estados Unidos y en la OTAN, y que nunca han pertenecido del todo. Nunca han entrado en esa categoría de aliados militares, porque su ejército es más bien pequeño, o más bien restringido. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos vivieron avergonzados durante algún tiempo. De hecho, a la fecha todavía siguen avergonzados, al grado que se han vuelto pacifistas. Pero la genética y el peso de generaciones tras generaciones de orgullo militar histórico pesan en el alma. Imagínese usted a un joven alemán que es reclutado en este nuevo rearme, al que le ponen en las manos las armas de última tecnología, al que capacitan para volar un avión F-35, que ahora es capacitado para tripular un portaaviones, para tripular un barco de guerra moderno, el orgullo que va a aportar, por sus antepasados, por su familia, por su panteón de héroes nacionales. La capacidad bélica del pueblo alemán es impresionante. Uno tan solo tiene que recordar al acorazado Bismarck, la leyenda de la ingeniería naval, un barco que ningún enemigo pudo hundir. Uno tiene que recordar a Manfred von Richthofen, el famoso Barón Rojo. Algunas personas creen que el Barón Rojo es como una ficción literaria, que es así como un cuento, que el Barón Rojo no existió. De tal tamaño fueron sus hazañas que no se creen que fueron reales. Es que el Barón Rojo era una leyenda en el aire.
Imaginen a los aliados cuando veían venir a ese armatoste ahora, pero en ese momento era un avión de combate muy moderno. Imaginen a los aliados enfrentar al circo volador y a su líder de escuadrón. Podríamos hablar de los acorazados de la clase Deutschland o acorazados de bolsillo, la obra maestra del ingenio alemán. O nuestro querido Bocho en México, un motor enfriado por aire. Difícil romper un paradigma de esa manera. Sin embargo, los alemanes lo hicieron, porque se necesitaba en el desierto, donde lo que escaseaba era el agua. Debemos admitir que era una ingeniería absolutamente superior en cuanto a material de guerra. Alemania dominó los mares con la Kriegsmarine y los cielos con la Luftwaffe durante mucho tiempo al principio de la Segunda Guerra Mundial. Y no es muy complicado hacer que un corazón alemán se inflame con todo esto. A nivel personal, no creo que sea un error el rearme de Alemania. Simplemente parece que debe ser contemplado, observado por las grandes potencias. Les repito, no es un error. Lo que sí considero que puede ser un desacierto es dejar crecer un movimiento alemán sin supervisión y sin dirección política clara. Es que cualquiera que haya visto en las noticias hasta hace un par de años a Angela Merkel al frente del gobierno alemán, la señora demostraba un carácter impresionante. Y los alemanes en realidad nunca fueron o nunca han sido políticamente muy divididos. Ellos van sobre lo que les conviene. Entonces, imagínense ese tipo de unión con un líder que no tenga tan buenas intenciones. Está claro que Alemania volverá a amenazar a Europa y volverá a amenazar al mundo. De alguna manera es como inexorable. Más o menos como que si alguien ha oído hablar del destino manifiesto que expresan los gringos, es muy parecido al de este carácter alemán. Eventualmente surgirá, eventualmente regresará. Regresará a verse tentado. Puede sonar como a novela dramática, pero siento que Alemania volverá a estar tentada a conquistar el mundo. Nuestro tiempo se acaba, nada más quisiera contarles de algo que me ha pasado por mi cabeza con un rearme como el que tiene planeado Alemania, que inclusive podría decirse que es bastante discreto. Sin embargo, discreto en números, porque fíjense, ellos están pensando en poner solamente el 2% de su Producto Interno Bruto para el presupuesto de guerra. Pero ese 2% en una nación tan poderosa económicamente como Alemania les permite armarse hasta los dientes. A nivel personal he tenido ciertas fantasías o revelaciones, depende de cómo se mira, relacionadas con este asunto. Ya puedo ver un portaaviones alemán con el nombre Bismarck. No me sorprendería así que tampoco ver un escuadrón F-35 alemán con la cruz de hierro en las alas. Imagínense verlo surcar nuevamente Europa. Especialmente para los franceses podría ser algo hasta traumático. También veo un líder de escuadrón, mamón, como si fuera mexicano comiéndose una torta de tamal. Mamón el güey mandar a pintar su F-35 de rojo. Totalmente de rojo. Imagínese ver a ese escuadrón surcando el aire. Y sobre todo pensando que eres un piloto ruso y te tienes que enfrentar a esos perros voladores. La verdad es que fantasías de este tipo toda esta semana me han estado revoloteando la cabeza. ¿Sobra decir? No, en realidad no sobra. Es más, gozo con decirlo. Lo más difícil para la pérfida avión, Inglaterra, sería ver ese acorazado portaaviones de nombre Bismarck fondeando en el Canal de la Mancha. Eventualmente, Alemania pasará de ser una potencia económica a ser una superpotencia. Yo creo que de entre las cuestiones que van a pasar con este rearme, no solamente va a existir una compra de equipos, que es lo que Estados Unidos ha estado apostando desde hace años. A Estados Unidos le conviene el rearme porque la infraestructura tecnológica alemana en cuanto a armas es, digamos que, no diría pobre, pero sí en cantidades no son las que una potencia podría manejar. Ellos digamos que tienen en realidad poco armamento. Porque en cuanto a tecnología me parece que los tanques Leopard hablan por sí solos. Que esa es otra de las áreas donde todo lo tendría que comprar en Estados Unidos. Hablamos de equipamiento, hablamos de refacciones, etc. Ese 2% del Producto Interno Bruto alemán le caería a Estados Unidos de perlas. Sería así como una gran fortuna. Sin embargo, también parte de ese 2%, definitivamente Alemania lo tiene que invertir también en fábricas y en balística y en logística de abastecimiento. Lo que quiero decir es ingeniería. Y esa es la parte más temible del rearme alemán, la ingeniería alemana enfocada a la guerra. A nadie le debe quedar muy lejana la marca BMW, una marca que en cuanto a coches es reconocida mundialmente. Los ingenieros alemanes siempre han sido de primer nivel. Ahora imagínense todo ese conocimiento aplicado y enfocado en la ciencia bélica. Esto realmente va a terminar siendo la parte más aterradora de todo esto. El hecho de que Alemania empiece a hacer su propia tecnología de guerra. El mundo se está decantando de manera, yo diría que cándida y hasta inocente por el rearme alemán. Solamente menciono que quizá deba ser vigilado. Nosotros seguiremos comentando al respecto. La verdad es que sí, si tú sabes, si tú crees, si esto te ha motivado, orillado como a mí,
a tener algún tipo de fantasía imaginativa o revelación sobre los hechos de guerra pasados de Alemania, orientados a este nuevo rearme alemán y a la ampliación de su ejército y de sus equipos militares, pues te invito a que los compartas conmigo. Soy Don Pisador, mismo que se despide de ustedes esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. Esto es todo por ahora. Nos veremos pronto, con más temas y más derivaciones.